Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? En el día de hoy quiero hablarte de uno de los pilares más importantes a la hora de desarrollar cualquier tipo de negocio, de vida, de trabajo, de lo que sea que tú quieres en tu vida. Porque después de más de 5 años, ya casi 6, emprendiendo dentro del mundo online, habiendo podido trabajar con un montón de emprendedores digitales, creadores y personas y seres humanos al fin y al cabo de todos los calibres, me he dado cuenta de la importancia de la identidad, de lo que quiero hablarte en el día de hoy. También me he dado cuenta de que no hay ningún tipo de desarrollo personal sin desarrollo profesional y muchísimo menos desarrollo profesional sin desarrollo personal. Todo es parte de un uno, todo va unido, tú eres la misma persona en un área y en otra, y nosotros mentalmente no somos capaces de disociar. Por eso cuando hay personas que hablan mucho de estrategias, de técnicas, de pasos a pasos, de modelos de negocio y demás, y dejan de lado quién es esa persona que va a hacer eso, me parece que es la fórmula a medias. Y no digo que eso esté hecho con ninguna mala intención, ni mucho menos, sino que a veces esa inconsciencia hace que no se tenga en cuenta ese aspecto o esa segunda mitad, que es la parte personal. Yo, personalmente, y nunca mejor dicho, tengo un negocio digital. Me dedico a ayudar a otros emprendedores a escalar sus negocios, a hacer todas las estrategias, a crear sistemas, a desarrollar sus comunidades, a ayudarles con la productividad, con todo lo que conlleva un negocio. Pero claro que tratamos la parte de la identidad, la parte personal. Porque, ¿qué crees o cuál crees que es la diferencia que hay entre una persona que hace una estrategia y le funciona y otra que hace esa misma estrategia y no le funciona? La suerte que ha tenido, el timing, el momento, el punto, sí, son cosas que afectan, pero realmente es la identidad. Por eso ves a personas replicando modelos de negocio que no le funcionan cuando a otra persona utilizándolo sí. De ahí el problema de los pasos a pasos, las estrategias, los mentores que te enseñan a hacer un blueprint perfecto. Eso está bien como guía, está bien para inspirarte, para tomarles como referencia, para ahorrarte golpes y pasos por el camino que quizás como otras personas ya lo han vivido, pues tú puedes como apalancarte de eso. Es brutal. Pero tienes que construir tu identidad. Tienes que convertirte en esa versión de ti que quieres ser antes de serla. Para luego simplemente trasladar todas esas estrategias y todas esas cosas al plano físico. Voy a desplegarte toda mi sabiduría, todo lo que esté en mi mano para que puedas evitar estancamiento, para que puedas ir hacia una dirección clara, para que puedas detectar esos bloqueos que quizá te están limitando y te están frenando sin darte cuenta, procrastinación, inseguridades, un montón de movidas de las que hablaremos aquí y que son precisamente las que te separan probablemente de la vida o el negocio que quieres, ya que el problema que hay ahí fuera, siempre lo digo, no es de información. La información está ahí, existe Google, YouTube, ChatGPT, millones de libros por menos de 10 euros en Amazon. El problema está en la implementación, en el orden, en el llevártelo en tu día a día, encarnarlo. Vamos a empezar a hablar de esto. Además, hoy me he traído la pizarra. Toma libreta y boli, ten en cuenta todo lo que te voy a decir y recuerda que lo importante de esto es aplicarlo y llevártelo a tu vida y a tu terreno, ¿vale? No va a haber ningún cómo, no va a haber ningún paso a paso, no va a haber ninguna estrategia, no va a haber ningún hábito, ninguna rutina, ni ningún método que te funcione si no hay un porqué detrás. Si tú quieres conseguir algo, pero no sabes exactamente por qué, para qué, no tienes bien visualizada esa cosa más allá del simple logro, el cómo es lo de menos. La mayoría de personas queremos llegar de un punto A un punto B en la vida. En este tramo, del punto A al punto B, hay una serie de acciones que nosotros tenemos que tomar. La cosa está en que no definimos bien a dónde queremos llegar, ese punto B, pero tampoco definimos el por qué queremos llegar a este punto B, qué viene después de todo esto. Por eso hay personas que una vez que toman una serie de acciones consiguen unos resultados y como no saben muy bien por qué, aquí se pierden. Eso es la situación de personas que, por ejemplo, han depositado todas sus expectativas en conseguir clientes, en conseguir dinero, en conseguir seguidores. Te prometo que he trabajado con emprendedores que facturan decenas de miles de euros al mes, que su problema económico no existe, que la gente les reconoce, que le piden fotos por la calle, que han conseguido eso que creían que les iba a hacer felices. Y han venido a mí con mentorías para decirme, ¿qué me pasa? ¿Por qué a pesar de tenerlo no puedo disfrutarlo? Y esto es de lo que te quiero hablar en el vídeo. Se define
bien el punto al que quieres llegar, cómo es esa identidad de ti que quieres llegar a tener, cómo es ese negocio, cómo es ese día a día que vas a experimentar cuando eso suceda. Y ahora ya se empiezan a construir todos estos vehículos a la inversa, hacia atrás. Eso es la ingeniería inversa, que yo lo llamo, y es lo que hago siempre con mis clientes. Siempre, 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 siempre tienes que definir primero el rumbo al que vas y después ya ves las carreteras que coges y ya las vas describiendo. Porque si lo haces al revés, si te pones a coger carretera, a meterte por la autovía, sin ni siquiera un destino claro, da igual que lleves el mejor coche, que estés cogiendo las mejores rutas, si no sabes ni siquiera si estás en la dirección hacia la que quieres ir. Entonces, muy importante entender bien tu punto A, de dónde sales, cuál es tu situación, ser realista con lo que tienes en el presente. Tu punto B, hacia dónde te diriges y por qué. ¿Por qué? Esa pregunta es súper importante. ¿Por qué? ¿Vale? Y ya después se construyen todos estos vehículos. Aquí es donde se hallan las estrategias, los sistemas, los modelos de negocio, las rutinas, los hábitos, todo. Y esto lo puedes trasladar al negocio, o lo puedes trasladar a tu vida, lo puedes trasladar a tu relación, da igual. ¿Qué quiero? Una relación saludable. ¿Qué tengo yo que hacer para construir esto? Y ahí es donde empiezas a centrarte en las acciones, en los procesos. Y cuando surgen problemas en esas acciones y esos procesos, no pasa nada porque tienes el rumbo, la dirección muy clara. Entonces estos baches, estas subidas y bajadas, es lo de menos. Pero bueno, no me quiero ir del tema muy lejos porque esto simplemente quería que sirviera como introducción. Y ahora ya es cuando vamos a empezar a tratar todo el tema de la identidad. Existen en nuestra vida, en nuestra mente, me voy a poner en grande, existen una serie de creencias, existen una serie de patrones que nosotros tenemos inculcados de forma automática en nuestro cerebro, que nos alejan completamente de ese punto B al que se supone que queremos dirigirnos. Esto de lo que te quiero hablar es muy clave y quiero, además, que según vas haciendo esto, hagas el ejercicio, perdón, la he liado con el iPad, que vayas haciendo el ejercicio de cuáles tú tienes de estas. Como te decía antes, hay un punto A en el que tú te encuentras, hay un punto B al cual te querrás dirigir. Primero tienes que definir este punto B, es lo primero de todo. Pero lo segundo que tienes que hacer es detectar estas disonancias, las disonancias cognitivas, que son aquellas cosas que generan contradicciones entre lo que pensamos inconscientemente y lo que queremos hacer o hacia dónde nos queremos dirigir. Es automático. Cuando tú respiras no piensas que estás respirando a no ser que lo hagas de forma consciente. Cuando estas disonancias se disparan en tu vida, tú no te das ni siquiera cuenta. ¿Y qué es esto de la disonancia? Imagínate que tu punto B es tener una empresa para generar impacto en otras vidas. Y tú sabes que eso es tu misión, es tu propósito, es ese porqué del que hablábamos antes, esa dirección de vida que quieres llevar. Pero, por lo que sea, piensas que los ricos son malos, que para ser rico hay que explotar a la gente, que para ser rico hay que tener una vida que quizás no es feliz porque el dinero te genera una presión en tu vida que te impide, me lo invento, ¿vale? Adjunta cosas negativas. Estas disonancias van totalmente en contra de este punto B. Y entonces eso indirectamente te está alejando de que tú tomes las acciones necesarias para llegar a este punto B. ¿Por qué pasa eso? Porque tú ahora mismo estás en un punto A. Hay una serie de información, una serie de acciones, una serie de procesos que te separan de este punto B. Pero esto no se sabe muchas veces cómo es. Eso para nuestra mente es incertidumbre, es inseguridad. Si tú, desde tu seguridad, de tus disonancias, de tus creencias, de tus pensamientos, sientes que esto que desconoces tiene muchas cosas negativas, que son ficticias en la mayoría de veces, vas a hacer indirectamente todo lo posible y todo lo que esté en tu mano para que este punto B, detectado como una amenaza, no suceda. Mi porqué y mi propósito es crear una empresa, un negocio, facturar millones para dar trabajo a miles de personas, generar un impacto en la sociedad a través de una empresa que haga tal función y que cubra tal misión en la vida. Pero para eso hace falta ser rico, hace falta tener dinero, hace falta tener empleados. Y yo tengo una serie de creencias y de disonancias que me dicen, aunque sean ficticias y sean mentira, que ser rico es sinónimo de ser un explotador, que ser rico es sinónimo de no tener una vida tranquila y una vida en paz, que ser rico o tener empleados va de la mano de muchos problemas. Indirectamente, tú no vas a querer ser esto, aunque tus palabras y tu pensamiento y tu deseo lo diga. Tu subconsciente dice lo contrario. Entonces te va a sabotear para que esto no suceda.
Tú quieres tener una mujer o un hombre en tu vida con la cual o el cual tener hijos, tener familia, formar una hermandad, pero hay una disonancia o una creencia en tu vida que por experiencias que has tenido, por cosas que has visto que le han sucedido a otros, por simplemente conclusiones a las que nuestro cerebro llega, ahora te cuento, has generado un patrón de pensamiento que te dice que todas las mujeres o todos los hombres son infieles, porque a tu primo le pusieron los cuernos cuando llevaban 7 años de relación y creía que se iba a casar con esa chica y finalmente no porque le sucedió eso. Y ahora tú, para protegerte, has creado un miedo o un patrón de pensamiento que te dice que las chicas o los chicos, cuando llevan 5 años de relación, son infieles porque se aburren de la relación y porque en tu mente eso pasa a ser una verdad. Una verdad subjetiva, totalmente, porque la has creado tú en base a eso. ¿Crees que vas a tener la identidad o que vas a convertirte en la persona que tiene una relación saludable si no va de la mano? Si tú quieres ser rico, tú no quieres ser un explotador, no quieres ser un malvado, no quieres... Entonces no vas a ser rico. Fíjate, por favor, en otras personas, porque siempre que nos reflejamos en el de enfrente lo vemos mucho más fácil, pero eso no quiere decir que no nos suceda a todos. Fíjate en otras personas cómo tienen disonancias. La gente no quiere ser rica, la gente quiere gastarse el dinero que cree que un rico tiene. Pero la gente no quiere tener la identidad de un rico, no quiere tener esos hábitos, no quiere renunciar a esas cosas que por otro lado esa persona renuncia. La gente quiere ser un deportista de élite, le gustaría mucho salir al estadio el día del partido y que le aplaudan y meter goles y salir en los periódicos. Quieren el resultado, pero no quieren la vida de esa persona. Cuando tú hablas de que quieres algo, darte cuenta de si lo que quieres son solo los resultados o si lo que quieres es la identidad que tiene este punto al que se supone que quieres llegar. Es muy curioso. Normalmente no tenemos miedo al fracaso. Tenemos miedo al éxito, porque este éxito suele tener asociadas una serie de connotaciones negativas que no estamos dispuestos a aceptar. Entonces, a la hora de tú definir un resultado, un punto B, antes de empezar a frustrarte, asume todas las partes. No solo te fijes en el coche, en la casa, en los aplausos, en la tranquilidad económica, en el impacto que genera tu empresa. Fíjate en la cara B de lo que hay que hacer para eso. Y en el momento en el que tú aceptas y visualizas eso también en tu identidad, empiezas a construir los vehículos necesarios y, como te decía antes, las subidas y bajadas te la pelan, porque hay un fin mayor que va hacia esa dirección, pero porque has asumido ambas caras de la moneda. Detectar disonancias. ¿Qué disonancias tienes en tu vida? Bueno, antes de detectar disonancias, tienes un punto cero previo, que es detectar o definir tu punto B y tu punto A. La primera tarea es definir tu punto A y tu punto B. Después vamos a ver qué disonancias hay que te alejan de eso. Y aquí vas a darte cuenta cómo tienes un montón de estas. Fíjate en el de enfrente, cómo el que se queja que no tiene dinero es el primero que hace todo lo que tiene que hacer para no tener dinero. Como el que se queja de no tener una buena relación es el que luego está diciendo por detrás que todas las chicas son unas no sé qué o que todos los chicos no sé cuántos. ¿Cómo puedes detectar esas disonancias? Piensa en esa persona que ya tiene esto o que ya es eso, visualízalo y vete a todas las cosas malas que crees que esa vida tiene. No tienen por qué ser verdad, pero ahí, en ese creer o en ese ejercicio de buscar las disonancias, visualizando esa identidad que se supone que tendría eso que quieres, es donde vas a encontrar esos puntos o esos cuellos de botella que pueden ser mentira, pero que te están indirectamente generando ese miedo o ese rechazo hacia ese punto al que quieres dirigirte. Te he dicho que se generan disonancias y te he hablado también de patrones, de que muchas veces sabemos algo y no sabemos que lo sabemos. Actuamos de una manera en nuestra vida y no sabemos que actuamos así ni por qué actuamos así. Cuando a ti, por ejemplo, alguien te dice una cosa que te molesta, tú tienes un tipo de reacción. Eso es un patrón, porque tú asocias ese mensaje o esa información que te están transmitiendo como algo malo, algo bueno, lo interpretas y te lo tomas como bien o mal. Ok, por eso hay personas que les dices algo y les molesta y a otras personas que les dices ese mismo algo y no les molesta. Simplemente es por la interpretación de esa persona en base a esas palabras. Te lo pongo con un ejemplo tan mundano para que lo entiendas, pero esto es aplicable a todo. Todos tenemos patrones, ¿vale? ¿Y cómo se genera un patrón? Voy a poner la pizarra porque es importante. Te voy a dibujar aquí una serie de círculos. Esto que está aquí en el centro es una S, ¿vale? Esto que está aquí es una E. Ahora entenderás por qué, no te pongas nervioso. Esto de aquí es una I y esto de aquí es una P.
¿Qué es cada cosa? La S es un suceso. Bueno, antes de nada, esto es cómo se crean los patrones y las creencias. Las creencias que nos limitan. Los patrones que sin darnos cuenta nos acercan o nos alejan hacia esa identidad, hacia ese punto B. Todos hemos tenido sucesos en la vida. Todos los días están pasando cosas. Un día tienes un suceso, tienes una discusión con alguien, ganas dinero con una buena acción que has hecho, te rechazan, te aceptan, te miras al espejo y te ves de una manera u otra. Cualquier tipo de cosa, en su más mínima expresión, es un suceso que pasa en nuestra vida. La E es una emoción. A través de ese suceso se genera una emoción. Sales a exponer un día en clase, se te caen los pantalones, se ríen de ti, es un suceso. O te trabas o tartamudeas porque te pones nervioso, es un suceso. La gente se ríe de ti y se genera una emoción. Inseguridad, miedo, culpa, frustración. Las emociones son emociones. No podemos manipularlas. Suceso. Tu pareja te es infiel. Emoción. Tristeza. Frustración. Sentimiento de insuficiencia porque... Ok. Sientes algo, una emoción. Después de la emoción, ¿qué es la I? ¿Qué pasa aquí? La I es la interpretación. Es la interpretación que nosotros sacamos de esa emoción anterior. Y aquí, justo en este punto, es donde se forma la creencia, ¿vale? Es el punto clave. Porque el suceso es un suceso. Es igual para todo el mundo. La emoción es tuya, personal, pero no decides cómo te vas a sentir ante una cosa u otra, es algo instintivo. Pero la interpretación que tú sacas después de esa emoción es lo que cambia absolutamente todo. Suceso. Haces una exposición en clase y se ríen de ti porque te trabas y sale mal. Suceso. Emoción. Te sientes inseguro, triste, te sientes rechazado, ¿Sientes algo? Ok. ¿Cómo lo puedes interpretar? Ok. Se han reído de mí, no me he sentido suficiente, voy a mejorar porque el que yo me haya sentido así o el que se hayan reído de mí es porque no he sido suficiente en esa ocasión y a través del entrenamiento y de la mejora me voy a convertir en el puto mejor tío exponiendo. Y resulta que el camino que tomas, gracias a tu interpretación, el patrón, que es donde se encuentra lo que estamos hablando, de autoexigencia. Con esta ocasión, con este suceso puntual. Vamos a utilizar otra interpretación. Suceso, se ríen de mí. Emoción, me siento triste, me siento rechazado. Interpretación, no soy suficiente. Y exponer no es para mí. Exponer no es para mí porque fíjate, he salido ahí fuera y me han rechazado, se han reído de mí. Lo que se está formando es una huida. Y se está formando un patrón de que cada vez que surja la ocasión o haya un posible suceso de tener que hablar en público, estás jodido. Porque has interpretado a través de ese suceso, no eres suficiente y que la única manera para no volver a sentirte así es huir. Como esto, pasan cientos al día. Son sucesos que nos generan una emoción que los interpretamos de una manera u otra según nuestras creencias y adquirimos el patrón. Por eso personas que han tenido muchos sucesos que les han generado una emoción de inseguridad y que a través de eso han formado una identidad o un patrón de persona insegura, se lo llevan a todas las áreas de su vida. Porque todo esto va alimentando esta identidad de la que estamos hablando en todo momento. ¿Yo por qué te explico esto? Porque al igual que yo antes te decía que detectaras tus disonancias, que nacen muchas veces de estos patrones, te vas a dar cuenta, te pido que viajes al pasado, que viajes a tu vida, a sucesos que te han marcado, a sucesos que te han dado mucha euforia, sucesos que te han generado mucha tristeza, que te han generado rechazo, te han hecho bullying, tus padres no tenían buena relación y no te has sentido querido, en clase eras una persona muy hiperactiva y no eras capaz de estudiar y te han hecho sentirte o te has identificado como una persona que es torpe y que no puede memorizar, has tenido una mala situación económica, un suceso y te ha marcado y has sentido como que eres una persona escasa. Esto yo te lo estoy poniendo con estos ejemplos, pero todos en la vida tenemos sucesos. Y lo único que está en nuestra mano, en nuestro control, es interpretarlos de una manera u otra para identificarnos, para formar un patrón u otro. Porque los sucesos, las emociones y todo lo que sucede ahí fuera son cosas
No es ni bueno ni malo, es como tú lo interpretes. Obviamente, si toda tu familia se muere en un accidente, creo que habrá muy poca gente que lo interprete como algo bueno. Pero sí puedes sacar de ahí un aprendizaje u otro. La cosa es que no todos los días se muere nuestra familia ni pasan cosas súper graves. Normalmente estos sucesos de mierda, el que un día en clase te salga mal la exposición, el que un día salga mal algo con un cliente y pierdas dinero y te rechacen, el que un día hables a la chica que te gusta y te rechace, o el que un día te salga algo bien y te... Eso sí que son cosas que pasan en el día a día. Y en el momento en el que tú entiendes de dónde se crea todo esto, de dónde nace tu patrón, tu identidad, eso que te va moldeando día a día con todo eso que pasa ahí fuera, según cómo tú lo interpretas, empiezas a darte cuenta de que a lo mejor no eres lo que crees que eres, sino que eres lo que has ido interpretando con todas las cosas que te han ido pasando en tu vida, que si las interpretaras o si las recontextualizaras desde tu prisma actual, las recontextualizarías de otra manera. Estos sucesos vienen de todo lo que hemos vivido de aquí para atrás. Da igual que tengas 20, 30, 40 o 50 años. Has vivido una serie de cosas que has interpretado desde tu nivel de sabiduría o de conciencia en aquel momento y ya tu mente, por supervivencia, las ha adquirido o las ha interpretado como una realidad absoluta y a lo mejor a tu presente las estás trayendo cuando no es la realidad de tu presente. Cuando yo era un niño inseguro y tenía 10 años, no tenía la capacidad para interpretar que el que me saliera mal la exposición no quería decir que fuera malo, ni que fuera insuficiente, ni que toda la gente ahí fuera me fuera a rechazar. Simplemente lo interpreté como mejor podía en ese momento. Pero si eso me sucediera ahora, lo interpretaría así. O diría, vale, tío, es que no te lo has preparado bien, es que quizá has estado demasiado cohibido por el que iban a pensar y no es que tú no seas suficiente, sino que quizá tienes que dejarte fluir más. Mismo suceso, distintas interpretaciones por el punto en el que nos encontramos en nuestra vida. Entonces, detecta sucesos clave en tu vida que te han generado miedos, rechazos, inseguridades, que a día de hoy, en este punto, te están limitando completamente, porque generan disonancias con esa versión de ti que quieres ser. Si yo, por ejemplo, quiero ser una persona con un canal de YouTube grande, te pongo el ejemplo para seguir con la misma línea, pero es aplicable a todo. Eso pasa de la mano de comunicar, de grabar, de hacer vídeos, de exponerme a miles y miles y miles de personas. Si yo sigo manteniendo esa interpretación o ese patrón que me generó esa inseguridad el día que expuse delante de 20 niños de 10 años en clase y me salió mal, es una disonancia y una contradicción brutal entre mi patrón respecto a comunicarme o respecto a externalizar mi mensaje por aquella interpretación que hice aquel día y mi objetivo de querer tener un canal de YouTube grande. Y esto pasa con las relaciones, con el dinero, con todo. Si tus padres han tenido una mala relación y tú has adquirido un patrón de que todas las parejas se comportan de esa manera porque los seres humanos aprendemos por repetición y has visto eso, es muy difícil que si tú no reinterpretas esto, si tú no le vuelves a dar una interpretación y un diálogo nuevo a todos esos sucesos que interpretaste mal, entre comillas, o de una forma limitada en su día, no vas a poder trasladar al presente eso que buscas, esa relación que quieres. Hablo todo el rato de relación, dinero, negocio, pero da igual con la salud. Imagínate que cuando eras pequeño has sido una persona gordita, has sido una persona con un mal físico, con malos hábitos, porque eres un niño pequeño. Los hábitos que tenía tu familia, el deporte que hacías. Joder, al fin y al cabo todos lo hacemos lo mejor que podemos en el momento en el que estamos. Yo este vídeo lo estoy haciendo lo mejor que puedo en este momento. Y a lo mejor si lo veo dentro de 7 años digo, ay, mira, pues aquí hubiera dicho esto y esto porque ahora sí lo sé. Si tú has sido una persona con un mal físico, una persona gordita, que se han reído de ella cuando iba a la piscina en bañador porque le quedaba mal, y tú a día de hoy quieres ser una persona con abdominales, una persona que quiere dedicarse al mundo del fitness, quiere ser culturista, me lo invento, pero no reinterpretas ese patrón, en todo momento vas a tener una identidad como aquel niño gordito que fuiste. Y en ciertos momentos de viaje de tu punto A hacia el punto B, perdonad que la lío, de tu punto A hacia ese punto B, todas esas identidades limitantes que tienes no recontextualizadas van a salir y te van a alejar de este punto constantemente. Entonces esto todos tenemos de estas. Y no me jodas y no me digas que tú no. Si estás ahora mismo en búsqueda de algo y ya llevas tiempo intentándolo y no lo estás consiguiendo, es porque existen de estas y no pasa nada, hay que ser humilde. Si tú no reconoces que no sabes algo, ¿cómo coño vas a saberlo? Si tú no reconoces que en el punto en el que estás ahora mismo es un reflejo de todo lo que sostienes del pasado que está reflejándose en el hoy,
Si no entiendes y no aceptas eso, y eres una persona arrogante, una persona que no reconoce sus errores, ¿cómo coño vas a adquirir eso que necesitas, entre comillas, ¿no? ¿Cómo vas a desbloquear esa información o ese campo que te separa hacia ese nuevo punto en el que quieres estar? Cuando nosotros queremos viajar de un punto A a un punto B, todo lo que hay aquí es información. Tú has tenido otro punto A anterior que, mediante una serie de información, te ha hecho que hoy estés aquí. Y por eso estás aquí. Entonces, si hoy estás aquí, pero quieres estar aquí, lo que tienes es que centrarte en esta información, en esa identidad, en eso que te falta para esto. Pero no seas arrogante y no digas, ¡buah, yo ya lo sé! Porque eso es lo que precisamente te está manteniendo aquí constantemente. ¿O acaso crees que es casualidad que la mayoría de personas, cuanto más saben y cuanto más sabias son, y cuanto mejor le va en los negocios, y cuanto mejores relaciones tienen, cuanto más felices son en su vida, más se dan cuenta de que saben menos? De ahí ese dicho de los filósofos antiguos, de solo sé que no sé nada, ¿no? La mayoría de personas, de sabios, de personas que cada vez van descubriendo más en su camino, cada vez se van dando cuenta de que saben menos. Entonces, mantén esa humildad, manténla de verdad, de corazón, porque eso va a ser lo que te acerque en todo momento y lo que te haga recibir esas señales y estar receptivo a través de tu intuición, a través de tu nivel de conciencia, a través de todas esas fichas que te van bajando cada día y que te hacen conectar los puntos hacia atrás. Lo único que va a desbloquear todo eso y que va a ponértelo delante en tu vida es tu humildad. Entonces, recuerda esto, ¿vale? En siguientes clases de la comunidad o en otros contenidos y otros vídeos vamos a hablar de facultades humanas para que puedas llevarte esto ahí. Vamos a hablar también de leyes universales para que, trasladado a todo esto, puedas utilizarlas a tu favor. Pero en este vídeo quiero seguir centrándome en la identidad. Todas esas disonancias o todas esas identidades que nos separan de la identidad que queremos suelen estar alimentadas por miedos. Y los miedos, es muy importante entenderlos, son ilusiones que genera nuestra mente para mantenernos en nuestra zona segura, como te decía antes. Cuando tú, por ejemplo, procrastinas, cuando tú, por ejemplo, tienes síndrome del impostor y sientes que no eres suficiente o que ahora no es el momento perfecto para hacer eso que sabes que tienes que hacer y lo postergas, o cuando, por ejemplo, tienes miedo a fracasar o a que eso que crees que tienes que hacer te salga mal. Todos esos miedos, en un 99% de las ocasiones, son ficticios, no pasa. Si tú lo piensas, ¿cuántas veces has tenido miedo a que pasen cosas? ¿Cuántas veces lo has experimentado, lo has encarnado, lo has vivido y literalmente lo has vivido como si ya hubiera pasado? Y luego no ha pasado. Pues la mayoría. Porque los miedos, cuando pasan, si es que pasan, que no pasan el 99% de las veces, pero ese 1% que pasan, es que ni siquiera son tan malos como creíamos que iban a ser. Porque nuestra mente está entrenada para la supervivencia, nuestra mente reptiliana, nuestra mente humana. Entonces, en ese diálogo mental que nosotros tenemos a la hora de generar un miedo, pensamos, ok, si yo ya lo experimento por adelantado antes de que pase, cuando pase, estoy listo, estoy preparado para sobrevivir a él. Pero la realidad es que nunca pasa. Si tú lo piensas, cualquier tipo de miedo que nosotros experimentamos en nuestra vida, miedo a que nuestra pareja nos deje, miedo a que se nos vayan nuestros clientes, miedo a que nos despidan del trabajo, miedo a ponernos enfermos, miedo a hacernos viejos, ¿vale? Aquí vamos a poner enfermedad, escasez económica, vejez, rechazo, ya sea amoroso o ya sea con personas de nuestro mismo sexo, pero que es como que nos sacan de la tribu, ¿no? Todo, ¿sabes dónde desemboca? En la muerte. Pero es que esta muerte es inevitable porque todos en algún momento vamos a morir. Cuando nacemos, lo único que tenemos asegurado es la muerte. No sabes si vas a casarte con una persona u otra, si vas a ser rico o pobre, si vas a ser fontanero, abogado o empresario. No lo sabes. Lo que sí que sabes es que algún día, antes o después, vas a morir. Y casualmente, es de eso a lo que tenemos miedo. Con esto no quiero decir de que seas un kamikaze y de que vayas por la vida y que te la sude morir. Lo que quiero decir es que cualquier tipo de miedo ficticio o de miedo temporal, miedo a ponerte enfermo o a estar malo, miedo a que se te vaya un cliente, a que te despidan del trabajo, a que tu negocio no vaya como crees que tiene que ir, miedo a hacerte mayor. La gente tiene miedo cuando se hace mayor. Parece que cumplir años es hasta malo. Joder, ojalá llegue yo a 100 años. Miedo a el rechazo, cuando es imposible que todo el mundo te acepte, estadísticamente hablando.
miedo a decir algo por cómo me van a juzgar o por cómo se va a interpretar esto que diga, miedo a ser yo porque a ver si aquí no voy a encajar. Esto también está generado por un molde en el que nos hacen entrar desde que somos muy pequeños, pero bueno, eso es un tema aparte, que nos hacen creer que tenemos que comportarnos y que ser de una manera u otra, cuando literalmente es como ponerle a una persona de 100 kilos una camiseta XS. O sea, a veces no coincide el molde con lo que tú eres, ¿no? Pero esto te lo cuento para que veas que cualquier miedo que tenemos es por un miedo final a la muerte. Y la muerte es algo que no podemos evitar. Por eso, cuando las personas están cerca de la muerte, yo no lo he estado, por suerte, ¿no? Cuando tú hablas con ellos, personas que son muy mayores, personas que han enfrentado enfermedades, personas que han enfrentado la escasez, personas que tienen 90 o 100 años, personas a las cuales les han rechazado muchas veces, te dicen de que no es para tanto. Y casualmente esas personas son las que ya tienen aceptado esto y saben que puede pasar lo que sea, que ningún miedo de estos es comparable ni es relevante a la hora de llegar a tus días finales. Si tienes miedo realmente a hacer un negocio y a que no te salga bien y a arruinarte, piensa en el día que te vayas a morir y dime si realmente tenía tanta importancia que económicamente no te fuera bien de forma puntual. Cuando te rechacen o cuando tengas miedo a ser tú o a decir algo porque pueda ser malinterpretado o a exponerte delante de personas o a hacer lo que coño sea que quieres que está de la mano de tu identidad deseada, piensa si el día que mueras va a ser tan relevante. Si tienes miedo a que te juzguen, si tienes miedo a que hablen mal de ti, si tienes miedo a fracasar porque tu estatus baje o por cómo te perciba la gente, amigo, nadie en la puta vida, el día que tú mueras, va a acordarse de esas mierdas. Ni tú mismo. No te vas a arrepentir de lo que hiciste, de lo que intentaste y de lo que tu conciencia te decía. Te vas a arrepentir de eso que no fuiste, de eso que no hiciste, de todos esos miedos que te limitaron y que te alejaron de tu punto B, porque ya no hay vuelta atrás. Y porque fuiste infiel a tu intuición, a hacer eso que sabías que tenías que hacer. Si te estás yendo a dormir porque estás sintiéndote culpable y sintiéndote mal, porque estás procrastinando cosas, porque no estás haciendo eso que sabes que tenías que hacer. Y con hacer no tienen por qué ser cosas productivas. Puede ser decirle a esa persona a la que le tienes aprecio, que le tienes aprecio. Puede ser hacer el negocio que tienes que hacer. Puede ser exponerte a tu canal. Puede ser lanzar eso que sabes que tienes que lanzar. Hay algo que tú sabes y que estás postergando y que estás diciendo, bueno, cuando tal, cuando llegue este punto, cuando esté más preparado, cuando... Que dejes de tener puto miedo a cosas que son ilusiones. Que lo único a lo que tienes miedo es a la muerte. Es a lo único que el ser humano tiene miedo. Y realmente es lo único que tenemos seguro en la vida. ¿No suena absurdo? O sea, piensa, ¿por qué yo tengo que tener miedo a tener 90 años o 100 años? Porque se supone que cuanto más viejo eres, antes vas a morir, ¿no? Pero cuando tú naces, no firmarías un papel que dijera por 100 años de vida. Mejor que morir con 20, ¿no? Cuando tú estás constantemente intentando y yendo en el camino en el que sabes que tienes que ir, en tu negocio, en tu vida, en lo que sea que haces, ¿acaso no es la polla que fracases y que eso te curta? Porque eso es otra. Tenemos, sobre todo en el mundo occidental este, en el que vivimos, esta creencia de que el fracaso es algo malo. Pero es prácticamente imposible que tengas cualquier tipo de éxito sin ningún fracaso. Me voy a poner hasta en grande. Creemos que el objetivo y el resultado final está en no tener problemas, en no tener presión, en no tener ningún tipo de acontecimiento negativo en nuestra vida. Pero la realidad es que eso es inevitable. Es que vas a tener siempre presión. Es que siempre ahí fuera van a pasar cosas malas. Va a haber épocas en la vida mejores y peores. Vas a tener subidas y bajadas. El resultado y el objetivo final con todo esto es que eso no te genere la presión, el estrés y el malestar que ahora te está generando. Y eso solo se afronta entrenando. El objetivo no está en que no tengas problemas y no tengas presión en tu vida. El objetivo está en que esos problemas y esa presión no los percibas como problemas ni como presión, porque tienes una identidad y una fortaleza mental y un desarrollo interno tan entrenado que eso no es un problema ni es una putada. Y si lo es, eres consciente de que son cosas inevitables y que es parte del proceso y no tomas el rol de víctima,
sino el rol de solucionador o de persona proactiva que dice qué puedo hacer en este momento con esto, con estas fichas o con estas cartas que me está poniendo la vida delante en este momento. Por tanto, demostramos de nuevo que el éxito, el bienestar, la paz, los frutos, como se habla en la Biblia, llévatelo al contexto que tú quieras y a lo que sea que creas, va de la mano de tu identidad, de la capacidad que tienes para soportar presión. Y la única capacidad y la única forma en la que puedes adquirir esa capacidad es entrenándola. ¿Y cómo la entrenas? A través, de reventar estos miedos que te rechazan, te suda la polla, es parte del camino. ¿Que te haces viejo? Te suda la polla, eso es una buena noticia. Es que cada vez estás viviendo más y que cada día tienes una oportunidad para levantarte y seguir operando. ¿Que fracasas? ¿Que te arruinas? ¿Que pierdes dinero? Te suda la polla. Estás adquiriendo ese callo en la vida para levantarte y ese aprendizaje para que eso no te vuelva a pasar. Pero ¿cómo cojones te vas a convertir en una persona abundante si no sabes lo que es la escasez? ¿Cómo te vas a convertir en una persona agradecida si no sabes lo que es no tener? ¿Cómo te vas a convertir en una persona a la cual no la rechazan si no te han rechazado 100 veces antes? Porque precisamente eso ha sido lo que te ha dado el aprendizaje necesario, la información de la que hablábamos antes, para esto. Entonces, cada vez que tengas un acontecimiento malo, piensa en qué papel o en qué rol está tomando eso en este camino. Como te digo, estoy hablándote como con superioridad, como si yo supiera y tú no. Amigo, que esto me pasa todos los jodidos días. Todos somos humanos, todos experimentamos esto, igual que experimentamos ira, enfado, culpa, inseguridades. La cosa está en entender de dónde nace. Tú tienes tu situación, tú tienes tu contexto, tú tienes tu vida, yo tengo la mía, el otro tiene la suya. Ok, genial. Pero hay que recontextualizarla, hay que ponerle palabras, porque si no, estamos impulsados constantemente por nuestros traumitas, por nuestros mieditos, por las putas gilipolleces que nos han dicho ahí fuera que nos tienen que definir, por lo que creemos que somos en base a lo que nos han dicho y no por lo que somos realmente. Porque creemos que ahí fuera hay cosas que necesitamos y que no tenemos para ser o hacer eso que queremos, cuando realmente tenemos todo lo que necesitamos para ello. No te hace falta ser rico, no te hace falta que te aplaudan, no te hace falta muchas mierdas que muchas veces nos establecen. Más información a nivel técnico para hacer ese negocio. Muchas veces no te falta eso. Lo que te falta es quitar bloqueos, quitar miedos, quitar inseguridades, recontextualizar y ponerle nombre a esas cosas que te están limitando. Y no necesitas seguir poniendo más parches. No necesitas tanto de ahí fuera, del mundo, como lo que creemos que necesitamos. Eso es la forma perfecta de seguir postergando esto. Porque aquí es donde se encuentran esos miedos, esas inseguridades. Y eso es lo que te hace procrastinar, tener síndrome del impostor, creerte que no eres suficiente, creer que hace falta verte un curso más para poder dar tu servicio. ¡Es mentira! Afronta tus miedos y desbloquéalos. Te lo digo de corazón. Es que por Dios, si ahora mismo yo volviera al pasado y pudiera decirle 5 minutos a mi yo del pasado algo, sería esto. Estamos hablando todo el rato de punto A y punto B, porque es como mejor se entiende esto, ¿vale? Pero aquí van a surgir subidas y bajadas, y te quiero hablar de un concepto importante, y es la siembra y la cosecha. Todo en la vida son ciclos. Hasta el sol y la lluvia, que es lo más natural que hay ahí fuera, son ciclos. Por eso existe el verano, la primavera, el invierno, el otoño. Hay ciclos en los que estás más en expansión, en los que te sale dar más al mundo, y hay ciclos en los que estás más en contracción, más recogido, con menos ganas de interacción social. Hay épocas de tu vida en las que estás más inspirado y otras en las que estás menos inspirado. Hay épocas de tu vida en las que vas a ganar más dinero y otras en las que vas a ganar menos. Y el no aceptar y no entender esto es lo que te va a hacer constantemente luchar contra ti mismo, luchar contra las leyes de la naturaleza. Imagínate, cuando llueve o hace mal tiempo, salir ahí fuera e intentar parar la lluvia con las manos y gritando. ¿Eres gilipollas? Pues es lo mismo que pasa cuando intentamos que toda nuestra vida sea siempre así. Y esto es lo que te venden. Siempre hacia arriba, siempre más, siempre. La vida son subidas y bajadas. Y esto siempre va a pasar porque es la ley del ritmo. La cosa está en que tú, mediante todo este conocimiento, mediante esa capacidad de soportar presión de la que hablábamos antes, mediante esa fe y esa acción que sabes que en todo momento te va a acercar hacia ese punto al que te diriges, porque aunque en ese momento no lo estés viendo, sabes que estás yendo en la dirección correcta.
Cuando tú estás yendo del punto A al punto B y tienes bien definido esto y estás trabajando en todo esto y estás encontrando las mejores carreteras y estás viendo dónde hay baches, dónde hay piedras, estas subidas y bajadas se interpretan de otra manera. Porque si tú estás yendo a Barcelona o a Madrid y estás cogiendo las carreteras necesarias para ello, si a ti se te pincha la rueda por el camino, una bajada, ¿no? No vas a decir, ¡guau! Se me ha pinchado la rueda, ya no llego a Madrid en la vida. Dirás, llamo a la grúa, que me ponga una rueda o que me lleve hacia Madrid. Me paro en una gasolinera, la hincho y aunque tenga que ir con la rueda pinchada, como sé que voy hacia Madrid, no es un problema esta bajada. Hoy me levanto con dolor de cabeza, no me siento motivado y no me siento bien. Y mi instinto me dice que me tengo que quedar en la cama. Si tú tienes bien clara la dirección a la que te diriges, eso va a ser lo de menos, porque vas a respetar la bajada para que cuando te recuperes y cuando descanses y cuando hagas lo que coño sea que tienes que hacer, sigas en la dirección hacia la que ibas. Todo absolutamente es así. El problema es cuando tenemos... ¿Te acuerdas de antes que te he hablado de la autoexigencia a raíz de tus patrones? El problema es cuando tenemos una autoexigencia que te hace creer que las bajadas son algo malo, cuando son inevitables, como te decía antes. Entonces, de nuevo, ¿cómo interpretas tus buenos momentos y tus malos momentos? El tú detectar esto es lo que te va a hacer que de un modo u otro siempre te estés dirigiendo hacia la misma dirección y no te identifiques como lo que estás viendo en ese momento. De ahí a lo que te decía antes, la siembra y la cosecha. ¿Qué es la siembra? Lo que haces cada día, el dirigirte hacia la dirección que sabes que te tienes que dirigir. ¿Y qué es la cosecha? Cuando recoges los resultados. El dinero, los aplausitos, el piropo, el reconocimiento, el día que vas al concesionario y te compras el puto coche, o el reloj, o el móvil nuevo, o lo que coño sea que quieres. Esto es la cosecha. El problema es que somos tan tontos que interpretamos la cosecha como lo bueno. Interpretamos la cosecha, o sea, interpretamos si un día es bueno o malo, si esto es una subida o es una bajada, dependiendo de la cosecha. Cuando la realidad es que un día es bueno o malo según la siembra que hayamos puesto ese día hacia esa dirección. La cosecha es un reflejo de la siembra. Si tú estás todos los días sembrando, yendo al campo, levantándote a la hora que sabes que tienes que levantarte, poniendo semillas, llueva, truene, haga sol, haga lluvia, y estás sembrando cada día, los días de siembra los puedes interpretar como días malos, porque no estás viendo resultados. Pero la puta realidad es que los días de siembra son los días altos. Los días de cosecha es cuando recoges esto que ya has sembrado. Entonces aquí hay que hacer un cambio de interpretación, hay que hacer un switch en el concepto que se tiene de siembra y de cosecha. Un día es bueno o malo, no por los resultados que hayas recogido ese día, no por lo que el mundo te refleja y te dice que está siendo ese día. Es por los ladrillos que estás poniendo ese día hacia esa dirección que quieres. En el momento en el que tú defines bien tu punto B, es donde empiezas a definir bien cuál es tu siembra correcta. Que la vas moldeando, ¿no? Porque la siembra se va moldeando constantemente según, pues, estás en un punto u otro. Estás en una carretera y a lo mejor en ese momento la mejor decisión es pararte en una gasolinera, pararte a mear en el bar para no mearte encima en el coche, o a lo mejor simplemente seguir la ruta recta, aunque sea muy aburrido ir por la autovía, o habrá veces que hay un sol de la hostia y un atardecer y momentos muy bonitos, subidas y bajadas, como te digo, durante el viaje, pero en todo momento esto va hacia la dirección que tú quieres. Empieza a juzgar tus días como lo que siembras ese día, no por lo que parece que es ese día. La cosecha solo es un reflejo de lo que has sembrado anteriormente. Entonces, tienes el 100% del control de que todos tus días, medidos por el parámetro correcto, que es el de la siembra, sean días buenos. Porque no es cómo te sientes, no es cómo estás recibiendo input externos de si vas por buen o mal camino. No es que un día tengas 1.000.000 de visitas y ya por eso sea bueno ese día. Los días buenos han sido los que te han generado ese 1.000.000 de visitas, los que te han entrenado, como te decía antes, los que te han hecho afrontar tus miedos, para que ese día, haciendo 3 clics y 4 mierdas, saques el vídeo del 1.000.000 de visitas. Todo, chavales, es una puta consecuencia. Esto lo he experimentado yo en mi vida, en mi negocio, en todo lo que hago. O sea, cuando yo te hablo de esto,
es porque tú no sabes la de días de mierda que yo he tenido. Y los sigo teniendo. La cosa es que ya no los interpreto como algo malo o bueno. Los interpreto como un día más y ya está. Y como tengo claro a dónde me dirijo, porque he hecho este trabajo previamente, no hay bache que me frene. ¿Sabes el único bache que me puede frenar en mi vida? Voy a poner esto. Que mi punto B deje de ser mi punto B, que me pierda, que pierda la dirección, que pierda el foco, que pierda el rumbo y que por tanto ya no sepa si esto que estoy haciendo me dirige hacia esto y empiece a tomar malas decisiones y me pierda, pero porque he perdido la dirección. ¿Y sabéis la única forma que hay de perder la dirección? No escuchar tu voz interior, tu conciencia. El único trabajo que yo tengo en mi día, aparte de obviamente atender clientes, hacer estrategias, operar, grabar este vídeo, subir mi contenido a YouTube, vivir con excelencia cada día y en presencia, es no parar de escuchar mi voz interior, no escuchar el ruido externo. Y en ese momento tu B, aunque migre hacia otra B, estarás alerta para escucharla, porque estás conectado. Cuando tú estás más perdido, cuando estás más inseguro, cuando procrastinas más. De forma directa estás relacionado cuando no estás o no tienes bien definido hacia dónde vas. La cuarta cosa que tienes que saber o que tienes que tener en cuenta, definir tu plan de acción. Hemos definido el punto B, hacia dónde te diriges. Hemos detectado nuestras disonancias. Hemos detectado esos miedos o esos posibles patrones o esas cosas que tenemos interiorizadas en nuestro subconsciente que nos alejan de todo esto, esas interferencias posibles en el camino del punto A al punto B. Y ahora vamos a definir nuestro plan sin todas estas interferencias y todas estas mierdas. Tiene que ser real y no tiene que ser rígido. Porque a veces creemos que cuando ya hemos definido un plan y cuando ya nos hemos casado con algo, ya no podemos cambiar. Y con cambiar no me refiero a que digas que vas a hacer algo y luego no lo hagas, a que hoy digas que quieres una cosa y mañana otra. Lo que digo es que si eres demasiado rígido y si dices, no, yo ya es que sabía que me quería dedicar a esto y ahora me estoy dando cuenta o estoy sintiendo que esto no es lo que era, pero como ya me he comprometido a esto, estás siendo rígido y la rigidez no va de la mano de tu voz interior. Entonces, ¿cuál es tu trabajo en todo momento? Estar conectado. ¿Te acuerdas de lo que te decía antes de la lluvia? Antes a ti te he hablado de, imagínate que está lloviendo y tú querer controlar que no llueva. Suena absurdo, ¿verdad? Porque es un ejemplo que eres capaz de verlo. Pero ¿y la de veces que quieres controlar cosas que no están en tu mano? ¿Que quieres que el de enfrente entienda lo mismo que tú entiendes para hacerte sentir de una manera? ¿Que ciertas situaciones que se dan y ya está, como te hubieran gustado que no se dieran, porque consideras que te interfieren en tu punto A y tu punto B, y estás todo el rato quejándote para que eso no hubiera sucedido y maldiciéndote y poniendo la atención en eso que ha pasado y que no querías que pasara? Esto es una necesidad de control. Cuando los seres humanos nos definimos un camino, normalmente queremos controlar todo lo que esté en nuestra mano para que ese camino siga la senda que nosotros nos hemos definido. Nosotros, cuando queremos controlar demasiadas cosas, es un sinónimo de que tenemos miedo a que eso no pase. Ya he definido mi punto A, mi punto B, he detectado mis miedos, mis inseguridades, mis patrones, mis disonancias, todo, ¿vale? Y aquí yo me pongo pues a operar, como te decía antes, con ese plan de acción, con esa siembra, que es en lo único que me puedo centrar al 100% en mi vida y en base a lo único que tengo el control real, en la siembra. Pero hay cosas de la siembra que tardan más, que tardan menos, de repente se me joden unos tomatillos que puse aquí porque ha venido un pájaro y los ha picado. Hay cosas que durante la siembra no podemos controlar. Lo que tú puedes controlar es las acciones que haces. Pero lo que pase después de esas acciones, y es el plan de Dios. ¿Qué es Dios? No lo sé. Dímelo tú, ¿qué es Dios? Pero que hay cosas en tu vida que aunque tú las fuerces, no van a pasar porque no son para ti, te lo aseguro. Que va a haber en tu vida situaciones y expectativas que te has puesto y que a la hora de
la verdad, te vas a dar cuenta cómo eso no era como tú creías que era. Eso es una realidad. A mí me gusta llamarlo el plan de Dios. A mí me gusta pensar y quiero creer que cuando estoy haciendo algo o dirigiéndome hacia un punto y las cosas no se dan, es porque a lo mejor ese plan no era para mí. Porque si estoy haciendo lo que tengo que hacer y no se está dando, es que a lo mejor no es para mí. Y con eso no quiere decir que lo dejes de intentar. Porque puede que no es que no sea tu plan, sino que no sea el momento de que ese plan se materialice. Si tú estás subiendo 200 vídeos y no estás consiguiendo resultados, pero tienes una intuición firme de que tienes que hacer vídeos, sigue haciéndolos, porque a lo mejor no es que no sea tu plan, es que a lo mejor no es el momento en el que ese plan tiene que suceder. Si estás trabajando en tu negocio, estás haciendo lo que tienes que hacer, tienes bien definido tu punto B, tu intuición, estás poniendo la siembra cada día y las cosas no se están dando en ese momento, puede que no sea el momento en el que tienen que darse. Sigue intentándolo. ¿Que hay algún acontecimiento en tu vida que te aleja completamente de ese camino y te define otro nuevo? A lo mejor es que ese plan que habías definido no era para ti y Dios te está diseñando otro plan nuevo para que traslades todos esos aprendizajes y toda esa identidad de la que estamos hablando hacia ese nuevo plan. Por eso ves que hay gente, músicos, creadores, empresarios, deportistas, que el plan que Dios tiene para ellos en ese momento es ese. Son gente exitosa, hace lo que tienen que hacer, pero Dios les pone una situación delante que a lo mejor les aleja de ese plan. Y llámalo Dios, llámalo universo, llámalo vida, llámalo energía, cada uno que crea en lo que quiera. El problema que tenemos con Dios hoy en día es que lo tenemos institucionalizado a una religión, a una iglesia, a algo que realmente es un símbolo. Dios es esa voz interior que tú sabes, que te dice lo que tienes que hacer, hacia dónde tienes que dirigirte. Que cuando te estás dirigiendo a un plan y estás dándote cabezazos todo el rato, te habla y te dice, insiste, sigue, sigue, sigue. Hasta el más mínimo aliento. Te está dando energía, fe, fuerza y esperanza. Porque tú y yo, como seres humanos limitados que somos, no podemos estar tomando acciones sin sentido. Necesitamos una guía, una dirección, una conexión muchísimo más profunda con nuestro ser, que hay gente que la llama Dios y hay gente que la llama universo místico cósmico, cada uno con su puto tema. Lo que quiero decir es que tienes que escuchar a tu intuición. Hablaremos en siguientes vídeos de las leyes de las facultades humanas, que entre ellas está la intuición, que tienes que escuchar y tienes que operar y tienes que tener en cuenta en tu día a día, en uno de los siguientes módulos. Pero aquí simplemente quería hacerte un recap general de lo que es tu identidad, en lo que se basa, de los miedos, de los patrones, de las disonancias, de todo esto que hemos hablado aquí, del punto A, del punto B, de que un día no es malo simplemente por lo que vemos, sino por lo que estamos sembrando. Acuérdate de cómo se te genera tu identidad, tu patrón. Acuérdate. Y sobre todo, que sepas, no quieres eso que crees que quieres. No quieres dinero, no quieres más suscriptores, no quieres fama, no quieres una pareja X o Y, no quieres todo eso. No quieres que te aplaudan y no quieres que te lleven al mejor programa de televisión del mundo. Todas esas mierdas son cosas superfluas. Lo que quieres es lo que crees que hay detrás de ese acontecimiento. Y al igual que te decía antes con la muerte, que detrás de todo miedo está la muerte en última instancia, detrás de todo deseo, o de todo logro, o de todo éxito, o de todo lo que coño quieras, está sentirte bien. Quieres sentirte bien a través de eso donde tú estás depositando las expectativas. Por eso, si no eres capaz de sentirte bien hoy, con lo que tienes, con lo que eres, con el físico, el dinero, los clientes, la pareja, el sitio donde vivas, si no eres capaz de sentirte bien con eso, no vas a sentirte bien cuando consigas, si es que consigues, eso que deseas. Si no eres capaz de ser abundante, de comportarte en plenitud, de estar presente, de no estar buscando ahí fuera constantemente cosas que no tienes, cuando ganas 1.000 o 2.000 euros, si ganas 20.000, tampoco te sentirías bien, porque trasladarías ese patrón del que hemos hablado antes, este patrón de aquí, a esa nueva situación. Por eso es la importancia de la identidad. ¿Por qué cojones crees que cuando una persona que es pobre, que no tiene bien inculcados valores de abundancia, le toca la lotería,
estadísticamente el 90 y tantos por ciento de las veces se arruina en menos de 5 años. Porque no tiene la identidad de sostener eso, por mucho que cualquier fuerza externa le dé eso. Entonces tú quieres sentirte bien, empieza a sentirte bien ahora, hoy, con lo que tienes, para vivir la puta magia del proceso, del punto A al punto B. Lo guapo del punto A y el punto B no es el punto B, es todo lo que pasa aquí. Porque una vez que llegues al punto B, habrá otro punto B y otro punto B. Y por eso cuando las personas ganan 20.000 quieren 30.000 y cuando ganan 30.000 quieren 50.000. Y cuando están con una pareja súper guapa y tienen una casa en la playa, ahora la quieren morena y en la montaña. Y cuando no eres capaz de apreciar los pequeños momentos en la vida y no eres capaz de encontrar esa esencia a irte a dar un puto paseo solo en silencio, no vas a serlo, no vas a ser más feliz en una penthouse en Miami con el silencio y el mar de allí. Si no lo eres en tu puto pueblo de mierda, no lo vas a ser en ningún lugar. Todo lo tienes dentro. Por favor, me entran ganas hasta de llorar. Ojalá pudiera decírtelo en persona y comunicártelo así. Hoy puedes sentirte como quieres sentirte. Pero necesitas estar alineado, necesitas estar en coherencia y en consonancia. Y los resultados que lleguen cuando tienen que llegar, si es que llegan y si ese plan de Dios era para ti. Pero cura tus heridas, quítate esos patrones y esas mierdas de tu cabeza que te limitan y te frenan, define bien esa versión ideal que quieres ser. Y cuando definas la versión ideal, hay algo importante que quiero decirte. Esta identidad que sostiene el punto B, no sostengas, no visualices el resultado. La casa, el coche y tal. Visualiza cómo esta persona se comporta. ¿Qué hace cuando se levanta? ¿Qué hace cuando se acuesta? ¿Cómo reacciona ante este acontecimiento? ¿Cómo soporta la presión? En el momento en el que adquieras esta identidad, de forma impepinable, de forma inevitable, estas mierdas van a pasar. Pero cuando estas mierdas pasen, te la va a sudar. Porque tú lo que querías no era esto, era esta identidad. Visualiza esa identidad. Y desde hoy empieza a comportarte como esa persona sin necesidad de tener externamente lo que tiene esa persona. Ya, pero es que mi yo ideal es emprendedor, factura no sé cuánto dinero, vive en no sé dónde y yo, claro, no puedo hacer eso. ¿Qué haría esa persona si estuviera en la situación en la que tú estás? No te preocupes de perseguir mariposas. Preocúpate de tener un jardín bien bonito, regarlo, poner las plantas, cuidarlo, siembra, siembra, siembra. Y ya vendrán las mariposas. Tu día no es bueno o malo por las putas mariposas que vengan al jardín. Tu día es bueno o malo por lo bonito que tienes el jardín. Pero lo curioso de esto, ¿sabes lo que es? Que cuando tienes el jardín súper bonito y empieza a llenarse de mariposas de forma inevitable, dinero, relaciones, resultados, coches, putos aplausos que no valen para una mierda, te das cuenta de que las mariposas te la sudaban. Que lo que querías era el jardín, tu identidad. Y el jardín lo puedes empezar a construir desde hoy y lo puedes poner bien bonito. Así que empieza por ahí. Y te vas a dar cuenta de cómo luego te la va a sudar. Con esto que hay que decir que el dinero no es necesario y... Claro que es necesario. Claro que es importante. Pero lo importante de lo importante es esto que te estoy diciendo. Empieza a entender todo eso que quieres como una consecuencia y no como una causa. Y te doy mi palabra de que vas a tener una vida plena, feliz, en propósito y en misión. Así que ahora, a definir tu punto B como si nadie te mirara, sin miedo. Proyéctalo. Segunda cosa, ¿qué interferencias hay? Defínelas. Tercera cosa, una vez que ya sabes cuáles son esos miedos y esas inseguridades y esas interferencias, traza un plan claro hacia ese camino que has definido sin interferencias ni sin mierdas. 4. Céntrate en el proceso y en el día a día. Y 5. Sostén el camino. Sostén el proceso. El fin está en el proceso, no en el resultado. El fin está en el jardín, no en las mariposas. El fin está en convertirte en esa persona que quieres ser, sin necesidad de mierdas externas. Cuando tienes dinero, te das cuenta de que lo que querías no era dinero. Y si realmente llegas a ese punto y creías que el dinero era lo que querías, estás muy vacío por dentro. Y es cuestión de tiempo que eso se derrumbe como un castillo de naipes. Te cuento una anécdota y ya cierro esto. Cuando yo estudiaba, estaba haciendo las prácticas en una empresa, lo típico, ¿vale?
chaval de 20 y algo años, estaba ya con mi negocio en marcha, ya emprendía, ya tenía mis primeros resultados, pero muy limitados. 1.600 euros, 500, algo que obviamente no me daba para vivir. Yo soñaba algún día poder vivir de todo lo que hago. Y depositaba mi bienestar o mi ilusión en ese resultado únicamente. Y cuando lo conseguí, me sentí vacío. Y cuando llegué a ese punto de conseguir eso que tanto me había establecido, incluso por 5, porque esas metas las llegué incluso a conseguir por 5, te das cuenta de que ya te da igual. Un por 10, un por 20, un por 30, un por 80. Lo que quieres es levantarte cada día y ser feliz, y estar en propósito, y estar en una siembra en la dirección en la que sabes que tienes que ir. Y ahí es donde se encuentra lo maravilloso. Entonces no caigas en el error y en la trampa de mirar siempre el pasado como algo que ya fue y ya pasó y ¡guau! Es que, y fíjate, y no lo disfruté, y el futuro como lo bueno que viene. Mira tu presente como lo bueno que tienes. El proceso es la polla. El hoy es el ayer del mañana. Dentro de un año recordarás hoy con cariño. Lo recordarás con nostalgia, porque ya no puedes volver atrás. Entonces haz de tu hoy una vida maravillosa y una vida de la polla que la recuerdes con admiración y con cariño de verdad. Y no deposites más cosas en el puto futuro, porque eso es tirar el balón para adelante todo el rato. Tu futuro será el hoy del mañana. Dentro de un año estarás en un día como hoy, igual que hace un año dijiste que hoy estaría... No, es hoy. Hoy, según estás viendo esto. ¿O qué te hace pensar que en un futuro van a cambiar las cosas? Vas a cambiarlas tú hoy. Y empieza por crear ese jardín, esa identidad y conectarte con tu mejor versión. Cada uno con la suya, cada uno con sus resultados, cada uno con sus objetivos. Pero recuerda que tú lo que quieres es sentirte bien. Entonces vamos a definir este camino. Espero que esto te haya servido. No te sientas alejado de tus deseos, porque tus deseos son tu mayor perdición. Es falso, es una utopía. Cuando generas esos deseos, y ya acabo, ¿vale? Porque no quiero enrollar esto más. Cuando tú pones en un pedestal estos resultados y esos deseos que tienes, cada uno con los suyos, y tú estás aquí y te percibes alejado de ellos, te conviertes en una persona infeliz porque te sientes completamente alejada de esto. Y esto lo único que hace es atraer más de esto. Cuando tú te sientes separado de tus deseos y pones en un pedestal constantemente lo que quieres, es muy difícil que lo consigas. Pero es que si algún día lo consigues, ya crearás otro pedestal del pedestal, lo que te decía antes, y es esa carrera de la rata continua. Estoy seguro que tu situación actual hace unos años es la que hubieras deseado, en muchas áreas de tu vida. En tu relación, en tu trabajo, en tu dinero. A lo mejor en una sí, en otra no, pero estoy seguro de que piensa en tu vida, en todo su espectro, y te darás cuenta como tú de hace unos años admiraría la versión que eres ahora en muchas cosas. Entonces, hónrala, agradécela y sigue construyendo. Y sigue mirando hacia el frente y sigue estando en el día de hoy, que es lo único que tienes. Dicho esto, no me quiero enrollar más.